Y vamos al capítulo 3. Si lo tienen, voy a leer parte del capítulo, voy a leer hasta la mitad para familiarizarnos con lo que está pasando aquí y poder entrar a la lección. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí vamos a leer. Llegamos hasta el 12, quedan pendientes del 13 al 18. La historia la conocemos. Conocemos la historia de un redentor. Todo el libro de Ruth está dentro de los libros históricos. Sí, para entender eso también. Está dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Ese es el el libro de Ruth. ¿Cómo era la redención? ¿Cómo era la redención en aquel entonces en la cultura hebrea antigua? Vamos a ver cómo era la redención para un familiar cercano y más. Vamos a ver en este capítulo algunas cosas, algunos detalles que se hicieron y otros que se hicieron de más, pero vamos a hablar de la cultura hebrea en aquella época. Sí, y vamos a tocar unos versículos también de la cultura hebrea de los tiempos de Cristo. En el versículo del 1 al 5 vamos a ver las instrucciones de Noemí. Versículos del 6 al 13 vamos a ver que Booz reconoce su deber como pariente. En los versículos 14 al 18 vamos a ver el regreso de Ruth con su suegra a darle las noticias de lo que pasó. Sí, el capítulo lo dividí y se mira muy lógico las divisiones entre esas tres partes. Y dice aquí, en el versículo 1, después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Aquí encontré en el capítulo 1, vamos al capítulo 1, versículo 9, dice algo muy parecido, porque la palabra hebrea para hogar, que se menciona en el 3.1, dice: no he de buscar hogar para ti. Es la misma palabra que se busca en el versículo 1.9, que dice: os conceda Jehová que halléis descanso. Se puede usar la misma, tanto hogar como descanso, puesto que acá le está diciendo en el capítulo 1 que vayan y descansen en las casas de sus esposos. Recuerden que Noemí, según el capítulo 2, permíteme encontrar aquí.
capítulo 1, versículo 4, fíjense bien. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Es la historia de cómo salieron Ruth y Noemí y la familia. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Unos 10 años. Esa es una pista que nos da que mínimo Noemí estuvo unos 10 años viviendo en Moab. ¿Sí? No podemos agregar más, podemos agregar unos meses, no sabemos cuánto tiempo ellos llegaron ahí entre la muerte de Elimelech, el esposo de Noemí, y entre que ellos consiguen pareja, el noviazgo, la boda y todo eso. Podemos agregarle meses o podemos agregarle años, pero por lo pronto seguros son 10 años que Noemí estuvo fuera de Belén, fuera de la ciudad, buscando sustento por la sequía que se había venido. Lo que Noemí está pensando en el versículo 1 es en casar a Ruth. Se puede ver. Dice, no he de buscar hogar para ti. Ella estaba buscando casar a Ruth. Ese era el plan desde un principio de Ruth. ¿Sí? Es lo que el versículo 1 nos está diciendo. Y vamos al versículo 2, dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Aquí hay un punto importante, que vamos a ir a alguien que abra Deuteronomio. Carlos, puedes abrir Deuteronomio capítulo 25 y te quedas ahí, Deuteronomio capítulo 25 y te quedas ahí. ¿No es vos nuestro pariente cuyas criadas tú has estado? Cuando lo tengas me dices, Carlos. Y aquí vamos a entrar a la ley del levirato y la ley del Goel para redimir a cierta persona, a sus tierras, redimir a aquel. Cuando un extranjero tuviera mucho poder y un nativo se vendiera a ellos, el familiar podía rescatarlo, pagar y hacerlo libre. Puedes leer del versículo 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y murieren algunos de ellos y no tuviere hijo, la esposa del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su esposa y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito ella diere a luz y se levantará en nombre de su hermano, el muerto, para que el hombre de este no sea traigo de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y le escupirá en su rostro. Hasta ahí está bien, Carlos. Gracias. Queda claro una ley aquí, ley de levirato, y era el cuñado. En Deuteronomio está hablando de que el cuñado de Ruth es el que se iba a casar con ella. Si estamos hablando de casamiento, ¿sí? Y lo leo yo ahí mismo en Deuteronomio. Vamos a Levíticos. Levíticos 25. Esta es la otra ley. 25, del 23 al 25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda tierra que vuestra posesión otorgareis rescate a la tierra, cuando tu hermano empobreciere,
Cuando tu hermano empobreciere, estas eran unas viudas pobres, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hasta ahí, ahora vamos al 47 al 49. De ahí mismo, Levíticos 25, del 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y su hermano que está junto a él, y tu hermano que está junto a él, empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o su hijo, perdón, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Aquí estamos viendo primero para entender las leyes y lo que está pasando en la cultura hebrea en ese entonces. Estamos hablando, todo el capítulo, vemos la historia de Ruth como un plan de redención, ¿sí? Y lo comparamos con Cristo. Pero primero tenemos que ver lo que eran las leyes en ese entonces. Primero estamos viendo la cultura en ese entonces. La ley decía que el cuñado, ley de levirato, que el cuñado tenía que casarse con la viuda para darle heredad o herencia al hermano, ¿ok? Y la ley decía que el goel, aquí viene el goel, podía redimir la tierra o al hebreo si era esclavo, podía redimirlo si él tiene los recursos, redimirlo, sacarlo y dejarlo libre, ¿sí? Que él sea libre, ya sea su tierra, como dijo el Señor, no es tuya, es mía, y si él fuera esclavo, lo redimía y lo dejaba libre. Esas eran dos leyes, ¿sí? Ahora, levirato, el cuñado se casaba, el goel no se casaba, decía la ley. Sí, según Deuteronomio y según Levítico. Vamos al versículo 3 ahora. Vamos al versículo 3. Tenemos que entender las leyes para poder entender también el capítulo. Sí, y está hablando, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Noemí le dice que se bañe, que se perfume y que se vista vestidos más bonitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era viuda, ¿sí? Y ella traía una vestimenta de viuda, ¿sí? Y le dice que vaya, pero que vaya y se arregle y vaya al varón. ¿Qué piensas de estas instrucciones que Noemí le da? ¿Son bíblicas, no son bíblicas? ¿Qué está pasando aquí con esto que estamos viendo? ¿Qué es lo que piensas? En el versículo 3. Lávate, ¿qué quiere decir? Báñate. No, las viudas no se bañaban, no se aseaban. Era una viuda, no se aseaban, no se limpiaban, y no sé si se cambiaban de ropa, creo que sí, pero era muy visible que era una viuda, ¿sí? Entonces, pero aquí Noemí le dice, ya báñate, ya úngete, ya vístete bonito, ponte tus mejores vestidos, probablemente los vestidos que usabas cuando malón, con tu esposo malón. ¿Qué piensas de esas instrucciones que ella le da en este versículo 3? Para mí son buenas. ¿Son buenas? ¿Prudentes? Estas instrucciones no están en la ley. No es una ley que diga que Ruth haya tomado una base bíblica, una base en el Torá para hacer esto, pero son unas instrucciones prudentes y sabias. Estas instrucciones, pero lo que le aconseja es algo muy arriesgado. Es algo muy arriesgado. Una viuda que dice más adelante que ella tenía buena reputación con el pueblo, por viuda,
cómo se conducía ella, cómo ella cuidaba a su suegra Noemí, cómo ella trabajaba, iba y a la era, a la cosecha, perdón. Entonces, eran unas instrucciones muy arriesgadas porque si alguien la miraba, iban a empezar a hablar de ella. ¿Y qué está buscando esta? Dirían. ¿Y ahora qué pasó aquí? Ya trae un amorío. Iban a empezar a hablar de ella. Era muy arriesgado. Y vamos a ver más para adelante lo que es más arriesgado. En el versículo 4 dice, y cuando él se acueste, dice, ella va a ir al varón, va a comer el varón después de la fiesta, va a comer y va a beber, se va a acostar a medianoche, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Esas son lo arriesgado, de ella ir a un lugar, en la era, para que entiendas, ellos hacían la cosecha, dejaban el trigo en el piso y lo pisaban para abrir el grano. Lo pisaban en el día para abrir el grano. El viento se venía en la noche, escogían un lugar alto donde pegaba más el aire, en la noche venía el aire. Entonces ya el grano pisado, ellos aventaban el grano hacia arriba y el viento se llevaba la basura, lo que no servía, y el grano caía. Era un trabajo muy duro. El campo es muy duro. Este hombre estaba cansado, estaba tomado. La única manera para que un hombre tomado, feliz y cansado se despierte, ¿cuál es? Estas recomendaciones de Noemí, astutamente y sabias, le dice, le descubrirás los pies. Si él está engarruñadito y tapadito, él no se iba a despertar, ni a hacer del uno. Entonces, Noemí le dice, descúbrele los pies. ¿Por qué? Porque a medianoche él iba a sentir frío y se iba a despertar. Es alguien, las recomendaciones son de alguien que conoce el contexto hebreo, el contexto del campo, que sabe y que ha estado en ese lugar. Ruth no, Ruth era moabita. No sé, bueno, allá también había la siembra, por eso Noemí y Elimelech se fueron para allá, pero Noemí sabe lo que está pasando. Noemí sabe exactamente lo que está pasando y son. Ahora, las viudas, no hay una regla o una ley o algo que estipule para las viudas cuando termina su tiempo de viudez. Cuando dicen, ya eres joven, vete a casar a alguien. No como lo vemos con Pablo en el Nuevo Testamento. Pero la ley protegía a las viudas. En Éxodo capítulo 22, voy para allá rápido, Éxodo capítulo 22, vamos a ver cómo la ley protegía a las viudas. Éxodo capítulo 22. Voy a leer 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú, esto es importante porque esto es parte de cómo estas dos leyes, acuérdense que hay dos leyes aquí, ley de Levirato, el cuñado, y ley de Goel, el que iba a redimir. Estas dos leyes más adelante en el capítulo 4 se mezclan. No es bíblico, no viene en la Biblia. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se mezclan estas leyes? Recuerda, me voy a adelantar un poquito al capítulo 4 que va a dar el pastor después. Cuando Boaz viene con el pariente más cercano y le dice, hey, ¿están estas viudas? Redime las tierras. Y el pariente más cercano dice, sí, claro, yo tengo con qué. Entonces Boaz le dice, pero en el paquete viene la suegra y la viuda. Y él dice, no, porque eso va a afectar mi heredad o va a afectar algo. Entonces, Boaz no tenía que agregar eso porque no es ley de Levirato y el Goel tampoco tenía obligación de casarse con la viuda. Ya vimos la ley, no viene en la Biblia, no viene en el Torá, no viene en el Pentateuco, pero Boaz lo agrega. Vamos a ver por qué Boaz agrega eso. Estamos entendiendo la cultura de aquel entonces. Entonces, Éxodo 22 del 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos
vuestros hijos. Vamos a ver el 24 del 17 al 21. No, perdón. Creo que estoy mal, pero déjenme lo leo. No, hasta ahí me quedo. El otro versículo lo tengo mal. Sería otro libro. Vamos a Deuteronomio 24. Sí. Deuteronomio 24 del 17 al 21. Dice: No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomaréis en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Ese es el cuidado que Dios tenía para las viudas. Por eso en la historia Ruth va y encuentra favor al lado de Boaz, que Boaz dice, dejen más. De hecho dice, dejen más para ellos. Era un hombre bueno. Se dice, regresamos a Ruth, se dice que tenía muy buena reputación, era rico, Boaz. Entonces, Dios tenía cuidado en las instrucciones que había dado al pueblo acerca de las viudas, ¿sí? Acerca de los huérfanos y los extranjeros. Ya estamos viendo las leyes, estamos conociendo la cultura. Pero no reglamentaba el luto. El luto ese sí no le decía así. Algunos, no sé si recuerdan, se vestían de cilicio, otros de ceniza, otros, creo que lo tengo más para adelante. Sí, vestirse de cilicio. Las prácticas del Antiguo Testamento para las que estaban en luto. Vestirse de cilicio, sentarse en ceniza, llorar y ayunar, no usar perfumes ni adornos. En 2 de Samuel, versículo del 12 al 20, vamos a ver lo que hizo David. 2 de Samuel, versículos del versículo 20. 2 de Samuel 12, 20 dice: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Mismo aspecto que estamos viendo con Ruth, ¿sí? Se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. ¿Qué significa esto? Que el luto se acabó. El luto se acabó. David se acaba, conocemos la historia, se acaba el luto. Entonces, vemos acá lo mismo con Ruth. Noemí le dice, hija mía, ya estuvo bueno, hasta aquí se acaba tu luto. Acuérdense que Ruth era obediente, sumisa, 100% Noemí. Se entregó a ella, le dijo, tu Dios será mi Dios. Los dioses moabitas que ayudaron a Ruth, entre comillas, hasta el momento que ella enviuda y Noemí regresa a Belén, Ruth decide ya hacerlos a un lado y seguir al Dios de Noemí. Viendo todavía la situación de Noemí, pobre, viuda, sin hogar, abandonada los moabitas no tenían la cultura para cuidarlos, entonces todavía sí Ruth decide seguir a Noemí y le dice, tu Dios será mi Dios. En el versículo 5 dice, y ella respondiendo, haré todo lo que tú me mandes, una mujer rendida a Noemí y obediente. Vamos a ver, hasta aquí hay algún comentario, hermanos. Estamos entendiendo y conociendo lo que eran las leyes. Bueno, no es igual, pero el caso de María, la esposa de José, ella salió embarazada y yo estoy seguro que todo el pueblito ahí
se dieron cuenta. ¿Qué pasaría? Qué vergüenza. Sí. De haber matado. Y nomás Dios solo. Pero se fijan, no es similar, pero eran dos mujeres. Sí, la reputación tanto de María como de José estaban en riesgo, e incluso María podía haber sido apedreada. ¿Sí? Algo más, hermanos. Hasta aquí estamos, hasta el versículo 5. Vamos al versículo 6 al 7. Dice: descendiendo pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies. Los trabajadores dormían alrededor del grano por un motivo. Cuando después ya tenían el grano listo, estaban allá arriba, los trabajadores estaban viviendo, recuerden que estaban viviendo en el tiempo de los jueces, donde muchos la ley no les importaba, siendo aún hebreos, no les importaba. Entonces estos tenían que dormir, tanto el jefe como los trabajadores, alrededor del grano para cuidar el grano. Esa era la idea. Ellos no iban a sus casas, ellos se quedaban ahí, porque si daban el grano y se iban a sus casas, en la mañana regresaban y ya no había grano. Había gente muy necesitada que no le gustaba trabajar, igual que ahorita, que le gusta pedir. Entonces en esos tiempos era lo mismo, era el tiempo de los jueces, no había rey, no había reglas de los reyes. Entonces, los trabajadores dormían alrededor del grano, cuidando el grano para que no se le llevara un ladrón. Algo me recuerda esto de la era y el grano. Y vamos a Lucas 3. Esto no tiene nada que ver aquí, pero vamos a entender un poco, si no entendemos, como yo no entiendo del campo, pero si voy a Lucas capítulo 3, versículo 17, entiendo un poquito más. Entiendo un poquito más qué es el grano, qué es la era, qué es la ventada. Sí, entonces nos ayuda para entender un poquito más. Lucas capítulo 3, ¿lo tiene, pastor? ¿Lo puede leer? 3:17. Dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su granero, y quemará las pajas en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su era. Nos da una ilustración importante. La era representa el lugar donde se hace la separación espiritual simbólica del juicio de Dios. Eso es acá en Lucas, ¿sí? Entonces, para entender, eso era. Esa misma imagen, esa misma tipo de la era de levantar, es lo que Dios va a hacer con su pueblo. Es lo que Dios va a hacer. Va a aventar y el viento se va a llevar los que no tienen el Espíritu Santo, y esos van a ser quemados, ¿sí? Eso es la era. Agarrar el trigo, aventarlo y se lleva todo. Y ahí va toda la basura. Eso lo puse nada más para entender un poquito y el contraste entre estos. Vamos a ver más para adelante algo parecido. Lucas capítulo 10, versículo 39. Lucas capítulo 10, versículo 39. Se los leo. Vamos a ver en esta parte de aquí que dice, cuando dice descubrió sus pies, en el versículo, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies, el versículo 7, nos quedamos en el versículo 6 y 7, pero aquí ya brincamos al 7. Lucas capítulo 10, versículo 39 dice, entonces tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sí, María de Betania estaba a los pies de Jesús para escuchar. Sí, para escuchar. Y en Primera de Samuel, versículo 25, vamos a ver lo de los pies. Es lo que quiero ver, la cultura de ahí y lo que está pasando. Primera de Samuel, capítulo 25, del 23 al 24. 25 del 23 al 24, lo encuentro aquí. Y cuando Abigail vino a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío,
sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Abigail se postra a los pies de David en señal de humildad y súplica. Sí. En Lucas hay una postrado a los pies para escuchar a Cristo. En 1 Samuel escuchamos, era una súplica, y en Lucas 7:38, esta es la última, nomás quiero hacer, porque a lo que voy es, Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La mujer pecadora lavó con sus lágrimas, lloró y con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Lo que aquí se puede ver es, un acto de arrepentimiento y de adoración. Las instrucciones, a lo que voy es esto. Podemos buscar en la Biblia, pero las instrucciones de Noemí simplemente fueron unas instrucciones prudentes y sabias. No encontramos nada en la Biblia que apoye lo que Noemí dijo: vas de noche, péscalo cansado, destápale sus pies, mete sus pies. Normalmente era estar a los pies del amo, era enseñar que estabas sumiso a él, ¿sí? En servidumbre, pero en este caso destapó los pies, que esa es la diferencia, destapó los pies, y eso es nuevo y no lo encontramos eso mismo en ninguna parte de la Biblia. Ahora vamos a ver este consejo que ella le da. Las mujeres, hermano, las mujeres son sabias, y cuidado y tengas una mujer sabia y la hagas desesperar, esté en contra de ti, porque son sabias. Noemí, unos buenos consejos, unas buenas instrucciones y unas buenas recomendaciones al pie, y le dijo, y síguelos a pie de la letra. Vamos a Génesis capítulo 27, versículos del 11 al 19. Otra mujer, sabia también, con consejos. Génesis 27 dice, del 11 al 19, a lo mejor no llegó hasta el 19, depende. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano, un hombre velloso, lleno de pelitos, y yo sin pelos, lampiño. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador. Hasta aquí vamos, la promesa del primogénito que era Esaú, pero su mamá dijo, no, espérate, la promesa es para ti. Entonces ahí viene el consejo de la mamá, engañando al papá. Vamos a ver. El 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, solamente obedéceme y ve y tráemelos. ¿Qué le iba a traer? Le dijo. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, le trajo los animales para hacerle guisados como los hacía Esaú, el mismo sazón, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. ¡Qué mujer tan astuta! Cuidado con las mujeres, y podemos ver más historias, pero igual, son recomendaciones sabias, astutas y prudentes. Y no se equivocan. No se equivocó Rebeca y no se equivocó Noemí. Eso nos da como hombres a nosotros a entender que ellas son sabias. Que tengamos cuidado con una mujer, porque no la vamos a ver venir. Sí, hermano. No todas, hermano. No, sí, no todas, claro. Está la mujer insensata. Sí. Sí, el Edén. Vemos la mujer insensata que con sus manos derriba la casa. Sí, claro. Pero hermanos, los que tenemos que tener cuidado. Sí, no todos los hombres tampoco son como vos. Sabios, no todos. Y aquí voy en esto. Gracias por ese punto. Eso me viene a la mente esto. Imagínense lo riesgoso que era la situación cuando Noemí le dice, vas en la noche, péscalo borracho
tomadito, contento, tírate a sus pies, levanta tus pies y acuéstate en sus pies. Vos podía haber caído en tentación. ¿Por qué? Porque era un hombre sin mujer. No tenía mujer. Ruth era una mujer ya sin esposo, que una vez haber tenido sexo con su esposo, ella pudo haber tenido unas necesidades diferentes a una soltera. Entonces, la situación aquí era riesgosa. Pero enseña, la Biblia en Ruth enseña que Ruth era una mujer que sobresalía y que el pueblo la tenía en alta estima. Y la Biblia enseña que Boaz era rico y era también honorable. En Ruth nos enseña esos dos aspectos, pero es peligroso. Eso no nos dice que esas cosas podemos aconsejarlas ahorita. Era la cultura de aquel entonces y vemos eso. Del 8 al 12, vamos a Ruth del 8 al 12. ¿Algún otro comentario, hermanos, hasta aquí de esta clase? Híjole, el tiempo vuela. Ruth del 8 al 12 dice: y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se despertó porque le dio frío en sus piecitos, y una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Sí, ¿quién eres? Recuerden que ellos se conocieron durante la cosecha. A Boaz le agradaba Ruth, pero como era hombre respetuoso, Boaz no tomaba la iniciativa, porque Boaz miraba a Ruth todavía con su luto. Entonces Boaz respetó a Ruth hasta ese momento. Dijo: es que ella todavía tiene luto, pero sí le gustaba. Podemos ver que él todavía decía a sus criados que les dieran más. Y todavía le dijo: quédate con mis criadas, no te vayas para allá, aquí te quiero cerquita. Entonces, ellos se conocieron en la cosecha. Ellos se conocieron en la cosecha. Boaz empieza a tomar la iniciativa desde ese momento. Dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hay más cercano que yo, ya lo vimos, el Goel. Extiende tu manto significa, en el versículo 9, creo que es por ahí está, que le dice: extiende tu manto. Lo vimos ya. Significa que ella encontró lo que buscaba: protección y seguridad. Eso es extender tu manto. Y en Ezequiel vemos, si alguien lo encuentra primero, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, ya voy en el 36, 32, 20, 16, aquí lo tengo, del 7 al 8, Ezequiel 16 del 7 al 8, fíjate lo que dice: te hice multiplicar como la hierba del campo, y te hice grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Esa era la manera de hacer un pacto entre Boaz y Noemí. Al él cubrirla con su manto y decirle: quédate aquí y hasta la mañana sales, al amanecer, él estaba haciendo ya un pacto. Y lo vemos ya más después, que Noemí le dice a Ruth: no te preocupes, ese hombre no va a descansar. En este mismo capítulo, ese hombre no va a descansar hasta que haga a lo que dijo. Entonces vamos a seguir viendo. Extiende tu manto era protección. El versículo 1, recuerden que empieza buscando descanso. Noemí dijo, después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar yo hogar? Ellos estaban buscando descanso en el versículo 1, ¿ok? Vamos a ver lo que ellos encuentran. Vos quiso hacer todo bien, pero aquí hay algo raro con las leyes que yo les digo. ¿Por qué vos agrega esta ley en el capítulo 4? Tengo que adelantarme. ¿Por qué? Porque las leyes decían: redime a la persona, a la viuda, redime su tierra, si es esclavo, redímelo, y ya la dejaban, pero era una viuda, no tenía sustento.
La ley, entonces vos y la tradición y la cultura hebrea en ese entonces fue un poquito más allá. Fue un poquito más allá en regular eso acerca de las viudas. Entonces, por eso decían, si quieres la tierra, te llevas a la viuda. Y era abierto, no nada más para el más cercano, sino también para vos. Si él te redimiera en el versículo 13, si no, yo te redimo. Si no, yo te redimo, dice el versículo 13. En el tiempo de los jueces, la fidelidad a la ley era variable. Jueces, unas hojitas para atrás, Jueces 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era el tiempo de Ruth. Es el tiempo que este libro Ruth se escribió y es lo que está viviendo Noemí y está viviendo Ruth. Cada uno hacía lo que le parecía. No quería decir que ignoraran la ley, pero sí había algunas cositas. Podemos ver cómo Jesús, no voy a ir allá, pero aquí tengo, podemos ver cómo Jesús en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9, Jesús les dice a los fariseos, a la gente, les dice, ustedes siguen las tradiciones de los ancianos. Solo vamos a Mateo, tengo varios pero no hay tiempo, vamos solo a Mateo capítulo 7 del 8 al 13 y lo voy a leer nada más para ver que el pueblo hebreo de aquel entonces hacían lo mismo acá ahora. Recuerden que esa carga que le da si agarras la tierra, agarras la viuda, no venía en la ley, pero sí venía en unas regulaciones de la ley que el pueblo hacía. 7